Fenomenal. Vamos a ello. Cerraré el chat, ¿vale? Para poder hacer el webinar sin tener que estar con varias pantallas, pero después, por supuesto, daré un lugar a que podáis comentar lo que os parezca, ¿de acuerdo? Bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre la psicoterapia con adolescentes que he decidido titular así, en la mente del terapeuta, ¿vale? Porque, bueno, el enfoque que vamos a trabajar en este webinar, que es verdad que es muy cortito porque solo son 45 minutos como para poder exponer cosas en las que podría estar hablando horas, ¿no? Pero de alguna manera creo que, bueno, esto nos puede ayudar al menos a dar un primer enfoque, ¿no? Respecto a cómo es el trabajo con los adolescentes desde el modelo de la mentalización. Vale, antes de todo me voy a presentar. Soy Belén Gago, soy psicóloga clínica y doctora en psicología clínica, ¿de acuerdo? Desde que terminé mi formación como residente en psicología clínica dentro del Sistema Nacional de Salud, ya hace unos cuantos años, ¿vale? Pues he dedicado toda la trayectoria profesional a trabajar en el ámbito específico de infanto-juvenil, ¿vale? He estado en diferentes recursos del Sistema Nacional de Salud en España, que trabajan dentro de la red de infanto-juvenil, ¿no? Unidades de salud mental, hospital de día, unidades de agudos, vamos, que me he hecho casi una residencia aparte, ¿no? En el ámbito de infanto-juvenil. Ya, bueno, sí, no sé si me conocéis de otros lares por donde hemos ido hablando aquí en AMIR Psicología, ¿no? Pero que de alguna manera es verdad que me entusiasma todo este campo de la psicopatología infanto-juvenil. Y soy coordinadora del curso experto que AMIR Higher Education ofrece justo en este área, ¿vale? En psicopatología clínica infanto-juvenil. En este momento, y lo digo ya un poco como presentación, porque va a ser un poco el encuadre desde el que os voy a hablar sobre la mentalización en la terapia con adolescentes. Formo parte de un equipo de tratamiento intensivo comunitario infanto-juvenil que pertenece al Hospital General de Valencia. Esto que es tan largo, ¿no? Y que en siglas se denomina ETIC, ¿vale? Hablaré un poquito después de ello para que podáis entender cuál es nuestro trabajo con los adolescentes, pero tiene que ver, bueno, pues con un recurso de atención domiciliaria, es decir, la atención a los adolescentes en su domicilio dentro de un empaque, ¿no? De adolescentes absentistas a los recursos de salud mental, de mucha gravedad psicopatológica y de mucha complejidad a todos los niveles, ya sea el social, el familiar y el de otros ámbitos, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenéis un poquito que, pues eso, como docente de alguna manera sí que llevo un recorrido, ¿no? A este nivel de, sobre todo de la docencia un poco aplicada, ¿no? Un poco desde la consulta a la diapositiva, ¿no? En todo el ámbito, no solo del ámbito puramente clínico, formando a este nivel, sino también del ámbito docente, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, ahora va a ser un poco como la iniciación de todo este webinar. Sabéis que los adolescentes de alguna manera entran en el protagonismo de la atención a la salud mental de una manera muy reciente, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿no? Por el incremento grandísimo, ¿no? Algunos hablan del 300%, ¿no? El incremento grandísimo que se ha dado en la prevalencia, es decir, en la presencia de los trastornos mentales, emocionales, conductuales, afectivos, también de episodios psicóticos, ¿no? Pues en toda esta población que se entiende que ahora está más en riesgo, ¿no? Y que entraría dentro pues, de todo este periodo de entre los 12 y los 18 años, ¿no? Por ponernos en algún sitio. Realmente yo pertenezco, ¿no? Como trabajadora a la Consellería de Sanidad en la Generalitat Valenciana, pero y os he puesto aquí un poquito cuáles son las noticias recientes, un poco en el ámbito más regional, ¿no? De la Comunidad Valenciana, pero igualmente es por no extenderme, cualquiera que entra con una cierta frecuencia a los medios de comunicación de divulgación general, ¿no? Encuentra muy frecuentemente, sobre todo, pues eso, en este último año, noticias que hablan de que en todo el ámbito nacional se ha dado, ¿no? Pues toda esta preocupación por la patologización, ¿no? Del funcionamiento de los adolescentes desde el punto de vista de la salud mental, sobre todo, pues ya sabéis, ¿no? Y si leéis un poco las noticias, sobre todo en boga digamos, los intentos de suicidio, los suicidios consumados, la autolisis, ¿no? Como manera de
afrontamiento, ¿no? Insano de la desregulación emocional y el aislamiento, las adicciones, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Si pudiéramos poner así como cuál es la punta del iceberg psicopatológico que tenemos hoy en las consultas de salud mental, pues prácticamente podríamos hablar de esto, ¿no? Realmente hay una cosa que nos ha preocupado mucho como sociedad y que en esta perspectiva, pues ya digo, ha habido resonancia de todo esto en los medios de comunicación y es el suicidio, ¿no? El riesgo de suicidio en esta población que entendemos que es muy vulnerable, la población adolescentes, ¿no? Aquí os dejo alguno bueno, pues de los titulares recientes, ¿no? Que hay a este nivel. Ya digo, podríamos encontrar muchísimos. En cualquier caso, de lo que nos está hablando, ¿no? Es de que programas, ¿no? Pues como este de Imprescindibles, que afronta directamente el riesgo, ¿no? de suicidio y de desregulación emocional en los adolescentes, y algunos datos que os los pongo ahí en verde, como son los de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de que 7 de cada 10 problemas de salud mental se dan antes de los 18 años y que 1 de cada 5 adolescentes sufren un trastorno mental. Bien, estamos por tanto en un momento de un incremento importante de la demanda a toda esta población adolescente a nivel terapéutico y obviamente, claro, yo os tengo que hablar un poco del recurso de la sanidad pública, que es en el que de alguna manera me muevo en mi práctica clínica diaria, pero esto que vamos a hablar es absolutamente extensivo a aquellos que trabajéis más desde el punto de vista de la consulta privada o de recursos concertados o de otro tipo, ¿no? Claro, yo cuando he hecho este resumen, ¿no? Lo que trato de plantear es que efectivamente tenemos, ¿no? Atención a los adolescentes en varias unidades dentro del Sistema Nacional de Salud, unidades ambulatorias, unidades de hospitalización breve, unidades de hospitalización parcial, unidades específicas de trastornos que de muy cerca tocan la prevalencia de los adolescentes, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora mismo también ya con la implementación de programas de atención primaria, de interconsulta, al final, ¿no? Todo un enfoque que da cada vez una red más potente de atención a la salud mental de los adolescentes. Bien, en cualquier caso, ¿no? Yo que de alguna manera he tenido la oportunidad de irme moviendo como terapeuta, como psicóloga clínica en muchos de estos perfiles, ¿no? Muchos de estos recursos de trabajo, de alguna manera he venido a enamorarme, y perdonad que hable con esta pasión, pero de alguna forma es algo bueno, pues que también tiene esto de la vocación dentro, ¿no? La pasión, y es todo este abordaje desde el punto de vista de la terapia basada en la mentalización, ¿vale? Para poder explicar un poquito por qué hablar hoy de la mente del terapeuta, ¿vale? Cuando trabajamos con los adolescentes, tengo que trasladaros en primera instancia cuál es mi mente, de qué mente estoy hablando, ¿vale? Y cómo mi mente trabaja cada día en la atención a los adolescentes. Bien, como os he dicho, trabajo en un equipo TIC, ¿vale? Un equipo multidisciplinar en el que hay, pues eso, 2 psicólogos clínicos, una psiquiatra, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social. Es un equipo, como veis, de varios perfiles profesionales que se desplaza a los domicilios de los adolescentes que están en un mayor riesgo de gravedad psicopatológica y de exclusión social. Sabéis que en este sentido, además, la pandemia ha generado, ¿no? Como un incremento de la situación de absentismo escolar, de aislamiento en muchos adolescentes que no han podido, ¿no? Después del año 2020-2021, retomar la funcionalidad de la vida que tenían antes, ¿vale? Son adolescentes, pone ahí non-help seeking, de alguna manera son adolescentes que no tienen una demanda propia, ni sus familias la tienen, una demanda propia de atención a su salud mental. De alguna manera es por los recursos externos a ellos, a nivel sanitario o a nivel social, por los que se les ofrece, sin ellos pedirlo, ¿vale? Que haya unos profesionales de la salud mental, en este caso hablando del perfil puramente de psicología clínica, desde el punto de vista de un terapeuta que se va a acercar a su casa, ¿vale? Con el objetivo de conocerle en primera instancia, ¿no? Entonces,
realmente pues el perfil de adolescentes pues lo podéis un poquito imaginar y realmente veréis, ¿no? Que probablemente estos adolescentes puedan ser más graves de los que vosotros atendéis en consulta, no lo sé, pero realmente es cierto, ¿no? Que hay un criterio de gravedad muy importante, pero la manera de trabajo, de alguna manera, yo creo que sí que es traslacional, es decir, se puede transferir. Yo he trabajado también en atención primaria, que parece como es un poco el primer escalón de la intervención con adolescentes que tienen trastornos emocionales más leves, ¿no? O problemas, incluso conflictos que no llegan a ser ni trastornos psicológicos y que simplemente son problemas o conflictos propios de este proceso de individuación que es la adolescencia. Bien, pues pienso y creo que en este sentido soy defensora de que esta parada a pensarse qué es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y qué es lo que el adolescente construye sobre nuestra figura durante el proceso de terapia en su cabeza, ¿vale? Es algo importante en cualquier enfoque, ¿vale? En cualquier enfoque y en cualquier tipo de caso. ¿Qué tipos de casos planteo, o sea, como los prototípicos de este equipo en el que trabajo? Pues adolescentes con primeros episodios psicóticos, ¿vale? Cuadros psicóticos a estudio, de perfil más psicótico, más afectivo, ¿vale? Adolescentes en estados mentales de alto riesgo, llamamos los estados mentales de alto riesgo a aquellos, digamos, procesos psicopatológicos aún no definidos en los que entendemos que está emergiendo una psicopatología de trastorno mental grave en el adolescente, pero que todavía no han, por así decirlo, cristalizado en un trastorno psicótico o afectivo grave tal y como los conocemos, ¿no? Es como ese primer paso, ¿no? En el que observamos pródromos de pérdida de funcionamiento y de presencia de sintomatología grave en adolescentes que hace ya como una especie de ruptura biográfica, de catacrack en su propio funcionamiento y en su propia biografía, pero que no ha cristalizado. Sabéis que muchos de los trastornos mentales más graves se dan en la primera juventud, entonces aun cuando estamos en los 13, 14, 15 años o incluso los 17, dependiendo del cuadro, no podemos poner nombre, pero sí que tenemos este concepto de estado mental de alto riesgo como para poder definir a un adolescente especialmente vulnerable bueno, al debut, ¿no? De un trastorno mental grave. Problemas, ¿no? Relacionados también con la inestabilidad emocional, y en esto me daréis la razón también los que trabajáis en el ámbito privado. Creo que es uno de los aspectos que con más prevalencia se ven hoy en las clínicas adolescentes. La dificultad para regular las emociones, la dificultad, ¿no? De alguna manera para tener una identidad del yo que permita, ¿no? Un funcionamiento en las relaciones interpersonales, en el proyecto de vida que sea sano, ¿no? Vemos muchos adolescentes que en toda esta dificultad por su identidad difusa, por su desregulación emocional, no, digamos, al final tienen comportamientos más de cara afuera, ¿no? Como son las autolesiones, los intentos autolíticos, el consumo de sustancias, las rupturas, ¿no? A nivel interpersonal, traumáticas y todo este tipo de cosas. Las adicciones, sin duda, también, ¿no? En nuestro contexto, claro, al ser chicos también como y chicas muy fuera, ¿no? De lo que es una funcionalidad a nivel de proyecto educativo y de tal, pues muchas veces y también un poco dentro de estas nuevas adicciones comportamentales basadas en el uso de videojuegos, en el uso de apuestas, pues realmente esto, ¿no? Con toda la en boga de todo el tema virtual y lo que en esto ha tenido que ver la pandemia, ¿no? Pues realmente también las adicciones es un problema que hoy estamos viendo en las demandas de los adolescentes, ¿vale? Es una fotografía, ¿no? Esto de esta chica en su sofá no deja de ser una fotografía de lo que muchas veces desde nuestro equipo pues nos encontramos cuando vamos, ¿no? A intervenir sobre un adolescente, ¿no? Voy a intentar tener en cuenta el tiempo, porque si no, es verdad que tengo tanto a veces que poder expresar, ¿no? Que me es difícil poder limitarlo, ¿no? Entonces, realmente, y hablamos un poquito más desde otra perspectiva, a lo mejor no tanto basada en la mentalización, que también, sino a lo mejor más desde la perspectiva sistémica o psicoanalítica, ¿no? Realmente lo que observamos también en la adolescencia es acompañar al adolescente en todo este proceso que es progresivo y que es un hito, ¿no? Un hito de funcionalidad para él o para ella, que es la diferenciación psíquica o la individuación psíquica
de su familia de origen, ¿no? Hicimos un estudio que que podéis encontrar publicado en esta revista el año pasado, en el que estudiamos todo ese proceso de diferenciación del yo, es decir, la capacidad de un sujeto como para poder sentirse estable emocionalmente, capaz de pensar por sí mismo, y aquí también hablamos de mentalización, y de, digamos, poder diferenciarse, ¿no? Como sujeto de sus propios padres. Hicimos un estudio sobre este concepto de la diferenciación del yo en los trastornos mentales graves ya de adultos, ¿vale? Ya de adultos. Trastorno bipolar, trastorno depresivo unipolar y esquizofrenia. Y lo que vimos es que efectivamente este proceso de diferenciación del self, del yo, es fallido en los pacientes que después presentarán un trastorno mental grave, ¿vale? Lo que encontramos y lo que yo encuentro, yo aquí sí que os hablo un poco a nivel personal, en mi trabajo con los adolescentes, en este perfil en el que os he dicho que trabajo cada día y en el proceso de acompañamiento a poder salir de su casa para poder vincularse a un mundo social, a un mundo ocupacional, a un mundo de relaciones, digamos, más allá, ¿no?, de las propias de la familia, encontramos, ¿no?, que hay muchas resistencias de la propia familia de cara a que de cara a que el adolescente pueda hacer este paso, y además encontramos que esto genera como mucha ambivalencia en el propio proceso del adolescente, ¿no? Y que se relaciona con su psicopatología, ¿no? Es de cajón, pero estos pacientes que psicopatológicamente son más graves, de alguna manera también los vemos que son más difíciles de separarse de sus padres. Y no hablo de una separación traumática como rígida, porque hay que hacerla porque sí, porque te toca como adolescente, ¿no? Hablo de ese proceso en el que nosotros acompañamos como terapeutas, que es necesario para el adolescente y que tiene que ver con poder salir de su casa y no estar preocupado de si su madre estará bien, o no estar preocupado de no poder hablar solo si no es con su padre y con su madre, ¿no? O de sentirse lo suficientemente seguro fuera de casa y estable emocionalmente como para no depender de ese refugio en el que a veces se convierte el propio hogar, ¿de acuerdo? Entonces, son procesos complejos. Realmente explicar esto en un webinar de poquitos minutos es casi pues un desafío, ¿vale? Pero lo que sí que espero que podáis ir entendiendo es como que realmente la adolescencia es un proceso de mucha complejidad, que cada vez la psicopatología de los adolescentes nos empuja a los terapeutas que trabajamos con adolescentes a un enfoque y a un contexto de mayor complejidad, y que por eso cada vez tenemos que estar mejor formados, ¿vale? Claro, ¿cómo os diría, ¿no?, respecto a cómo trabajamos con los adolescentes desde este recurso domiciliario? Os pongo ahí tocando el timbre. Tocar el timbre es lo primero, ¿no?, para poder entrar en una casa. Ya os he dicho que son adolescentes de alto riesgo, tanto psicopatológico como de exclusión social, ¿vale? ¿Y qué hacemos como terapeutas? ¿Por qué necesitamos, y esto es una cosa propia mía que también traigo, ¿no?, a este discurso del webinar? Necesitamos poder pensar como terapeutas cómo ayudar a un adolescente en la situación en la que acude a nuestra consulta. Realmente, en el caso de los adolescentes con los que yo trabajo, no llegan a acudir. Por tanto, ¿qué supone esto? Que el modelo con el que como terapeutas estamos acostumbrados a trabajar puede ser que en casos concretos no nos funcione, y que en esa especie de crisis que a veces nos pasa, que no deja de ser una oportunidad para el cambio, tengamos que poder pararnos a pensar cuál es nuestro lugar y cómo poder conseguir, ¿no?, este lugar en los adolescentes. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Normalmente los adolescentes no suelen ser agradables para los terapeutas. Conozco pocos terapeutas que se sienten cómodos con los adolescentes. También con los niños, ¿no? Pero los adolescentes no suelen colaborar, en esto estaréis de acuerdo conmigo, no suelen querer venir a la consulta, suelen venir arrastrados, no suelen tener demanda propia, probablemente no suelen vivir bien la figura de un adulto que les diga lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque esto les recuerda a sus padres y están en un proceso también como más antinormativo. Entonces, realmente
para quien quiera trabajar con los adolescentes es fundamental poderse parar a pensar, ¿no? ¿Qué lugar puede encontrar como para poder entrar en esa mente que, ya digo, en el caso nuestro, ni siquiera ha pedido que haya nadie que le ayude, ¿de acuerdo? Entonces, por poneros algunos ejemplos del hacer terapéutico con adolescentes en el marco en el que trabajo, pero digo que podría servir, ¿no? Para una consulta. Claro, nosotros trabajamos con un enfoque que nos hace atender al paciente en su casa. Esto, toda la contención que sabéis perfectamente, ¿no? Que te da por hora, porque el paciente que va a consulta a una serie de horas tiene que marchar, o la mesa que tienes de alguna manera te distancia, tú sabes tu lugar de profesional. Todo esto cuando entras en la casa de un adolescente, de repente es como que cambia, se vuelve con una especie de lavadora, ¿no? En el que los límites con los que estamos acostumbrados a trabajar de repente se vuelven difusos, ¿no? El adolescente no te ha pedido ayuda, eh, tú no estás en la consulta, ¿vale? Y ahí es donde viene la capacidad de flexibilidad. Sin duda, ponernos en la mente del terapeuta de un adolescente, sin duda, como creo que de cualquier terapeuta, pero con los adolescentes más, cuando además creo que la adolescencia de hoy tiene un tinte especialmente diferente. Y esto lo hemos hablado entre profesionales, ¿no? Bueno, en los procesos que están haciendo los adolescentes de hoy, del 2023, se diferencian bastante de los adolescentes que hasta ahora, por modelos psicopatológicos o modelos de intervención, hemos conocido. Esto nos genera una situación de tener que ponernos en una situación como de conocer, y ahí es donde está la posición down. La posición down supone que para acercarte al adolescente, en tu mente, a pesar de tener pues eso, un enfoque de lo que tú quieres, un objetivo, una técnica y todo lo que queráis que nos digamos, de alguna manera, nos emerge como profesionales, ¿vale? De cara al adolescente, lo que necesitamos muchas veces es mantener una posición down, es decir, en tu mente, como terapeuta, puede estar tus objetivos para el paciente, puede estar tu manera de conseguirlos, puede estar el que tú sabes realmente lo que le está pasando, pero sin embargo, a lo que te puedes enfrentar en el trabajo con los adolescentes es que eso no lo puedes mostrar porque si no se rompe una cosa. A veces que no tenemos tanto en cuenta, pero que sabemos por todos los estudios que es fundamental, y que es la alianza. Es decir, que ese paciente te considere una persona, ya no digo un profesional, una persona con voluntad de poder comprenderle. Ya ni siquiera digo tampoco de poder ayudarle, ¿no? Entonces, esta posición down, evitar esta posición del profesional experto, mira, yo te voy a decir, eso es importante porque hay veces que los padres nos ponen muy fácilmente en este lugar. Mira, yo te pago a ti porque yo considero que tú eres el profesional que yo he elegido en el caso de la privada para que tú me ayudes con mi hijo, a quien tienes que cambiar, ¿vale? Y ponerse en esta posición down también con los padres, ponerse en esta posición down de que tú necesitas un tiempo para poder comprender al adolescente y casi pedirles permiso para que te dejen hacerlo, sobre todo cuando te pagan por ello, suele ser algo realmente complicado. Es decir, nos movemos muchas veces entre dos aguas, y este también es el problema dentro de la mente del terapeuta que muchas veces nos encontramos y que no tenemos con otros perfiles. En un niño, esa posición en la que no se encuentra tan en rebeldía con los padres, generalmente, ¿vale? Genera que tú puedas de una manera mejor o más fácil al menos dirigirte a los padres y poderles ayudar casi como coterapeutas para poder pasar al niño. En un adulto no te hace falta contar, si no quieres, ¿vale? No te hace falta contar con otras partes. Sin embargo, con el adolescente es que te viene de base que tiene una demanda ya hecha por los padres y una demanda que a lo mejor ni está hecha por parte del adolescente, ¿vale? Por eso, y más ahora, como os decía, que toda la generación 2023, el TikTok y tantas cosas que muchas veces nos superan, aunque seamos jóvenes, de cara a comprender el mundo del adolescente, nos tiene que llevar también a una posición explícitamente curiosa. Explícitamente significa que de alguna manera podemos verbalizar con el adolescente que no sabemos qué es lo que nos está hablando y que por favor nos diga qué es la moda 2000, ¿no? Como me decía a mí hoy una paciente a la que he visto, ¿vale?
Neutralidad y proximidad. Esto es otro aspecto que tiene que estar continuamente en nuestra cabeza. Neutralidad, sabéis que tiene que ver con el enfoque de la técnica, con no dejarte arrastrar a nivel de contratransferencia, es decir, de las emociones que todo esto te genera, por, por lo que el paciente adolescente muchas veces te hace sentir. Yo cuando voy a casa en concreto de un adolescente, ¿no? Y veo que por enésima vez no se ha levantado de la cama para la intervención, realmente puedo sentir rabia, de decir, te lo he dicho muchas veces, si tú no te comprometes al tratamiento yo no voy a poder ayudarte y sin embargo llega el día 20 en el que todavía estás en la cama cuando es la hora de la entrevista. Todas estas partes nuestras que se ponen en juego a nivel emocional, contratransferencial, nos hacen perder esta neutralidad y a veces que por esto, ¿no? Pues somos capaces de decirle a la paciente, pues mira, te voy a poner esta tarea, esta hoja, y si no me la haces el próximo día no te atenderé, ¿no? Nos ponemos a veces más rígidos. ¿Por qué? Porque perdemos la neutralidad. Y la neutralidad es algo que como terapeutas, no solo de adolescentes, sino en general debe caracterizarnos, ¿no? La capacidad también como para poder mentalizar, y volvemos al concepto de estar en la mente, ¿no? Poder mentalizar sobre qué es lo que nos está ocurriendo como terapeutas para poder ser de ayuda en la intervención del caso, ¿no? Pero la neutralidad en el caso de los adolescentes hay veces que hay que poderla adaptar porque estamos continuamente en un enfoque más flexible y entonces esto, sobre todo yo fijaros que voy por las casas, me hace de alguna manera tener que poder actuar desde un enfoque más próximo al adolescente. Más próximo significa que a lo mejor hago alguna autorrevelación sabéis que tiene que ver con cosas de mí misma que tal vez nunca diría a mi paciente, pero que en ganancia del vínculo y de esa vivencia de proximidad y de conexión, puedo hacer conscientemente y en base a los objetivos del tratamiento. Ojo porque esto es muy importante. Estar en la mente del terapeuta significa este proceso de escucha activa y de intervención, ¿no? Dentro del enfoque de una entrevista, por ejemplo, en intervenciones que pueden ser menos o más directivas, pero que en cualquier caso siempre en tu mente tienen un fin. La autorrevelación no es lo mismo que tú te sientas de repente contagiado por el adolescente y tú le digas, no, si yo qué sé, te está hablando de la relación con una persona a nivel amoroso y entonces ya, pues a mí me parece, y es tu criterio y no es objetivo, no es neutral, ahí has perdido la neutralidad, ¿vale? Eh, Importante siempre, por eso, tomar conciencia y por eso el trabajo del terapeuta es siempre esta parte, ¿no? El trabajo en su propia mente para poder no perder ni la proximidad necesaria ni la neutralidad necesaria, ¿vale? Validar, por supuesto, la incomodidad del adolescente, esto también nos ayuda. Esto también en la privada, a veces cuando vienen arrastrados por sus padres, entender que probablemente se siente incómodo de tener que estar hablando con nosotros. ¿Vale? Y después, fijaros cómo ahí hablo de modelos explícitos de mentalización, es decir, claro, esto depende, todo lo que es un enfoque, pues más desde el punto de vista a lo mejor de la atención domiciliaria, que es lo que os planteo, pero en general, em, no pasa nada o sea, no es mostrarse vulnerable. El poder decirle al paciente que en algún momento necesitas ayuda para poder conocerle mejor y que para eso necesitas que él pueda aportarte alguna cosa, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Porque a veces nos ponemos como muy rígidos a verlo todos y normalmente estos los adolescentes probablemente dependiendo pero en general puede ser que no lo vivan bien, ¿vale? Bien, no, ya llevamos media hora de webinar y solo tengo un cuarto de hora más. Así que realmente, pues entiendo que me está pasando lo que pensaba que me iba a pasar y es que no sé si voy a poder explicaros todo lo que quería, pero sí que tenemos, o sea, este poder trabajar desde el enfoque de la mentalización tiene que ver con poder entender que la capacidad para poder entender tu propia mente, tus emociones, todo lo que le estamos pidiendo al adolescente, que se dé cuenta de lo que pasa en sí mismo para entonces poder ayudarle, ¿vale? Todo este proceso de mentalización que le pedimos al adolescente que haga visita tras visita, ¿vale? Solo es posible, ¿vale? En el caso de que tenga una base segura suficiente como para poder hacerlo. Y aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque muchas veces al adolescente tratamos claro, nuestra mente no funciona como la suya y lo que para ti puede ser la identificación de una emoción muy sencilla,
para él o para ella puede resultar todo un mundo, porque pueden estar muy confusos. Entonces, entender que de alguna manera todo ese proceso de mentalización, trabajar con el adolescente, necesita una base relacional segura, para lo cual, como terapeutas y como personas, si no somos capaces de primero construir esta relación, difícilmente, y sobre todo en adolescentes tan desconfiados como los que yo veo todos los días, que están como un poco ya de vuelta, ¿no? De muchas cosas y con muchas dificultades y donde el trauma está muy presente. Realmente, si no hay esta base de relacional de vínculo seguro con un terapeuta, es difícil poder ponerse a ayudar, ¿no? Y esto a veces requiere un proceso pero hay veces que como terapeutas nuestra mente no está funcionando desde este punto de vista de la mentalización. Poder mentalizar significa poder encontrarse en un vínculo de confianza, veis aquí de la confianza epistémica, en un vínculo de confianza que te permita abrir para entender lo que piensas, lo que sientes, el porqué de cómo actúas, tus relaciones, tu propio yo y todas las cosas que conlleva, ¿no? Y a veces tan complejas una terapia, ¿vale? Necesitas de alguna manera poder, para poder mentalizar, necesitas poder sentir esta confianza en el terapeuta y a partir de ahí poder empezar a elaborar todo esto, ¿vale? Lo que nos ocurre como terapeutas muchas veces, y es muy fácil caer en esto, yo espero que cada uno en la medida en la que en el trabajo terapéutico tome mínima conciencia, se dará cuenta, en lo mínimo que mentalizas, ¿vale? Mentalizar con uno mismo de cara al terapeuta significa poder entrar en tu mente como terapeuta y poder pensar qué es lo que te está pasando con ese paciente, o qué es lo que te está pasando con el equipo para ese paciente, o qué es lo que te está pasando con el padre o la madre, o con el colegio de ese paciente. Es decir, poder pararte a pensar, por eso lo de la mente del terapeuta, pararte a pensar. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces, por aspectos institucionales, por la institución para la que trabajamos, por el equipo con el que trabajamos, por la casuística del caso, sea familia, sea servicios sociales, sea colegio, sea el propio de adolescente, nos vemos funcionando en un modo que no es de mentalización como terapeutas, sino de otra manera. Por ejemplo, desde el modo teleológico. Teleológico, cuando nosotros como terapeutas en nuestra mente funcionamos desde el modo teleológico, estamos dando recetas, estamos dando pautas y nos vemos muchas veces y más desde, bueno, desde modelos conductuales, ¿no? Trasladando al adolescente cómo tiene que actuar o qué tiene que hacer, cuando en realidad el adolescente ni ha conectado sobre lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestra mente estamos diciendo, vale, esto hay que resolverlo, bueno, pues esta pauta la tienes que seguir o este contrato hay que hacerlo o tal. Bien, dependiendo del caso, ¿no? Esto puede tratar de ser una solución inmediata, conductual, pero que no va a llegar probablemente a mucho mejor sitio que el que los adolescentes no lo van a cumplir y entonces tú te vas a sentir frustrado, ¿vale? O los padres no lo van a poder mantener con consistencia y entonces tú te vas a sentir frustrado, ¿vale? Entonces, importante, muchas veces funcionamos desde este modo teleológico, la acción, el hacer, aquí que hacer esto, ¿no? Dando pautas conductuales que no son mentalizadoras. La equivalencia psíquica a veces también la tenemos, muchas veces funcionamos con teorías implícitas continuamente. Cuando recibimos un caso ya nos hacemos una equivalencia de lo que entra por la consulta y esto en la medida en la que llevamos años peor. Peor, ¿por qué? Porque cada vez es más automática la mente de equivalencia psíquica. Ah, vale, esto ya sé yo lo que es que pasa. Mi realidad interna, mi diagnóstico que yo tengo en la cabeza para este adolescente, mi manera de ayudarle, lo que tal, lo que yo llevo aquí en mi mente es lo que sé que va, es igual que lo que pasa. Lo que yo llevo en mi mente es lo que pasa. Entonces, tal cual lo tengo yo en mi mente que va a funcionar, pues así lo traslado. Ahí está donde están las etiquetas diagnósticas, a veces no del todo bien puestas si no se ha podido hacer un proceso de evaluación y de valoración bien hecho. Es como actuar desde la teoría implícita. Aquí el terapeuta tampoco está mentalizando, no está pudiendo entrar en su propia mente ni probablemente en entender qué es lo que está pasando. Está simplemente trasladando lo que lleva en su cabeza y lo que a él le parece que cuadra con el esquema que él tiene dentro. Pero no estamos para ponerlo de dentro nuestro fuera, estamos para entender lo que pasa afuera desde lo que podemos nosotros también
ir viendo qué surge dentro, ¿vale? Y después el modo simulado pues también es muy común con los adolescentes. El modo simulado en la mente del terapeuta significa que cuando vienen los padres y te sueltan una chapa diciendo que su hijo es un desastre, que no hace caso y qué tal, pues entonces tú te pones en el mismo lugar de los padres y empiezas a darles un discurso sobre un discurso al adolescente sobre lo importante que es que vaya al instituto, porque tal, porque así no se puede funcionar, nos ponemos modo sermón, ¿vale? Los terapeutas también a veces desde la inseguridad y tal somos capaces de soltar unos sermones del copón, pero realmente eso no es un funcionamiento mentalizador como terapeutas, porque en realidad estamos como simulando que ayudamos cuando en realidad son palabras vacías, es un como sí, ¿vale? Entonces, importante, por eso, de alguna manera, fijaros cómo llegar a este modo integrativo, es decir, a esta manera de trabajar desde la mentalización bien hecha, es realmente difícil. Tan difícil que es un modelo de terapia en sí misma y que requiere una formación específica, ¿vale? Aquí os pongo algunos manuales que considero que es una absoluta riqueza. Estos dos en inglés, espero pronto que puedan editarse en castellano, pero bueno, para quien pueda manejarse en inglés, desde luego lo recomiendo. Y luego os planteo este otro enfoque, el tratamiento para la identidad del adolescente, es otro libro fenomenal. Está muy en actualidad porque toda esta casuística es la que encontramos muy frecuentemente en las consultas con los adolescentes. Trabaja desde otro lugar, no exactamente desde la mentalización, sino más desde el punto de vista de la terapia focalizada en la transferencia, pero al final, o sea, a mí lo que me apasiona de nuestra profesión es que hables de diferentes modelos, ¿no? Al final todos podemos hacer una visión ecléctica en la que casi vemos que hay cosas que sirven, ¿no? Porque antes la diferenciación del yo que os hablaba, que es un proceso más pues, de la perspectiva sistémica o psicoanalítica más clásica, cabe perfectamente en este modelo de mentalización y esto cabe perfectamente en el modelo de la terapia focalizada en la transferencia para los adolescentes. Así que nada, bien, he llegado un poquito al final de lo que era esta parte del webinar, un poquito más centrada bueno, pues en este contenido que creo que es atractivo y rico, ¿no? Sobre cómo es trabajar en la mente del terapeuta, ¿no? Realmente tenemos que podernos parar a pensar. Yo ahora mismo, sin más deciros, vengo de una supervisión con una terapeuta que me ayuda a pensar. Y cuando a veces a los adolescentes o a los pacientes les pedimos que vengan a un espacio para pensar, ¿no? Espero que sea un espacio para pensar el que queremos construir en la terapia y no para actuar, ¿no? Porque de alguna manera para eso trabajamos, ¿no? Para ayudar al paciente a mentalizar. Pero en cualquier caso, ¿no? A veces pedimos a los adolescentes, como os decía, que sean capaces de pensar sobre sí mismos y a veces nosotros mismos no somos un buen ejemplo. Por eso que nada, hoy vengo con las pilas cargadas porque desde luego es enriquecedor, ¿no? El poder tener este espacio también como profesionales que nos ayude a que haya otro fuera que nos ayude a pensar sobre lo que nos pasa en nuestra cabeza, porque bueno, espero, esto es de primero de psicoterapia, ¿no? Pero espero que todos seamos conscientes de que no somos, que estamos marcados por una subjetividad, ¿no? Que nos dificulta muchas veces, al igual que nos ayuda nuestro trabajo como terapeutas, ¿vale? Bien, simplemente una breve presentación de lo que es el curso de experto en clínica infanto-juvenil que coordino, organizado por AMIR Higher Education y la Universidad de Estancia de Madrid. Este es un curso de experto de 15 créditos europeos, ¿vale? Formado por profesionales que desde mi punto de vista son de primera calidad, todos trabajadores, ¿no? Dentro del ámbito del Sistema Nacional de Salud en diferentes puntos a nivel nacional en España, con diferentes perfiles, profesionales de la psicología clínica en su mayoría, pero también de la psiquiatría, especialistas en aquella formación que dan y que trabajan todos los días, ¿no? A mí siempre cuando me he formado y cuando busco formaciones, porque lo sigo haciendo, siempre busco, ¿no? Esta docencia traslacional, es decir, una docencia que no sea teórica, ¿no? Sino que de alguna manera me ayude en mi trabajo práctico, clínico con los pacientes, ¿no? Bueno, pues buscando este enfoque, el equipo docente que trabaja en este experto son todos pues eso, ¿no? Expertos y, o sea, y clínicos que todos los días se enfrentan, ¿no?
a estos desafíos que supone la psicoterapia. Es verdad que dependiendo de qué, ¿no? Pues algunos con adolescentes, otros más con niños, desde, pues eso, desde, bueno, diversas patologías, el trastorno del espectro autista, perinatal. Bien, creo de verdad que el enfoque, además de los profesionales, aparte de o sea, de ser muy potente a nivel clínico, es muy potente a nivel de heterogeneidad de modelos. Generalmente es verdad que es un curso en el que no se aboga, ¿no? por la docencia específica en un modelo concreto, ¿no? Sino que más bien es como, hace como una especie de buffet, ¿no? Con la oferta de diferentes modelos, diferentes maneras de pensar sobre los niños y los adolescentes que muchas veces vienen de ese enfoque divergente que han ido dando las escuelas de terapia sistémica, los modelos más cognitivo-conductuales, los modelos más integradores, pues eso, modelos más de tipo psicodinámico. Creo, ¿no? Que en la mente del terapeuta siempre debe estar abierto, ¿no? Esa capacidad como para poder y querer aprender de lo que le venga, ¿no? Y por eso pienso que es una buena oportunidad no ceñirse a un modelo concreto, sino tener en este sentido una mente abierta. Esto es lo que hemos intentado con el curso, pues eso, contando también con profesionales muy especializados o muy bien formados en modelos de tratamiento o de trabajo específicos, ¿vale? Este es un curso que está, digamos, en un formato 100% online. Tiene 7 asignaturas teóricas divididas en 3 módulos. El módulo primero habla un poco de todo lo que es la introducción de la psicopatología infanto-juvenil, todo el contenido psicopatológico de trastornos específicos de la infancia y de la adolescencia, del neurodesarrollo y de otros aspectos, ¿no? que consideramos que son como la base conceptual para poder iniciar un trabajo más práctico, ¿vale? Luego un módulo B que ya sí que de alguna manera va perfilando todo lo que es la intervención sobre un caso desde el enfoque de la evaluación y la valoración como desde el enfoque del tratamiento, y aquí sí que planteamos, pues obviamente ya sabéis que esto se recoge en el código deontológico del psicólogo y desde luego es algo que, a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Como psicoterapeutas, como psicólogos sanitarios, psicólogos clínicos, debemos aspirar a ¿no? tener este rigor científico que nos pide el código deontológico para poder, de alguna manera, ser expertos en los tratamientos que se han demostrado como eficaces en la clínica infanto-juvenil, ¿no? Y aquí ya sabéis que en esto, bueno, hay una cierta predominancia, ¿no? de estudios que orientan hacia los modelos más de tipo cognitivo-conductual, también de tercera generación, pero también otro tipo de modelos que creemos que también es importante que conozcáis y que también tienen, ¿no? su evidencia, ¿vale? A nivel de investigación. Y después, en un enfoque ya más como de tratamiento, más de terapia, ya más puramente terapéutico y un poco en este enfoque ecléctico que os comentaba, pues hablamos de 3 modelos de intervención, 3 patas importantes. ¿Podrían añadirse más? Sí, pero realmente por contenido, ¿no? Porque en algún momento tenemos que acotar el contenido del curso, porque no dejan de ser 15 créditos, pues llegamos hasta aquí, que son el modelo cognitivo-conductual, con sus actualizaciones, ¿vale? Más basadas también en tercera generación, el modelo de las escuelas de terapia familiar sistémica, también con sus actualizaciones, y el modelo psicodinámico, también con sus actualizaciones. De hecho, este modelo de mentalización del que yo os hablo emerge, ¿vale? De toda la perspectiva psicodinámica, o sea que es muy rico, ¿vale? Tenemos también 8 talleres prácticos, porque como os digo, esta es una docencia pensada pues eso, en su aplicación clínica. Entonces, hay 8 talleres prácticos, aquí creo que recojo los títulos, ¿no? Y que vais a ver que son como muy heterogéneos. El trastorno del espectro autista, mindfulness, autolesiones, desregulación emocional, duelo, deontología y legislación, terapia basada en la mentalización, ¿vale? En este caso más centrada en los niños, y la evaluación de las enfermedades pediátricas. Fijaros como sí que es verdad que pues eso, hay contenidos más, sabéis que desde los niños hasta los adolescentes los individuos cambiamos una barbaridad, entonces vais a ver cómo en este sentido hemos tratado de equilibrar, ¿vale? Para que quien esté más interesado en los adolescentes pueda tener ese enfoque lo suficientemente abordado, y el que esté más interesado en niños también lo tenga
lo suficientemente abordado, aun cuando sabéis que siempre viene bien saber porque el adolescente ha sido niño y el niño será adolescente, ¿vale? Así que en cualquier caso, bueno, son estos talleres prácticos y después tenemos unas sesiones clínicas que creo que también son muy potentes a nivel docente porque son 4 sesiones en directo, pues como estamos teniendo la de hoy, pero centradas en temáticas específicas. Mismo el día 15 tenemos un seminario que hace Sara Pla sobre el trastorno del espectro autista y la disforia de género, a propósito de 2 casos. Me parece un tema de pura actualidad, súper útil y súper, de alguna manera, interesante. Así que lo que os quiero decir es que estas sesiones clínicas las vamos ofreciendo un poco en función de lo que pensamos que como terapeutas a nosotros nos interesa y que creemos que puede interesar. ¿Vale? Y luego 3 tutorías, pero que simplemente tienen un enfoque puramente de monitorización del curso, ¿vale? Bien, nada, simplemente todo el contenido del curso está grabado en alta calidad, entonces siempre lo puedes ver todas las veces que quieras. Sí que es verdad que obviamente hay una manera de evaluar que tú has hecho un esfuerzo bueno, por tener este título y por tanto tienes que ver las clases para poder después aprobar, ¿vale? Los 3 exámenes que tienen la evaluación. Hay diapositivas, hay sesiones clínicas, como os decía, que siempre son voluntarias, quiero decir, estas cosas que son en directo, pues bueno, quedan grabadas, o sea, entran dentro de la voluntariedad, ¿vale? Hay bibliografía también, igual que yo os he recomendado 3 libros, en el curso os recomendamos muchos más, ¿vale? También dependiendo de lo que os interese. Y bueno, un foro de dudas, tal. En cualquier caso, bueno, pues todo lo que son los recursos audiovisuales e informáticos puros, pues de un curso que es 100% online, ¿vale? Y bueno, por mi parte ya estaría. Me he pasado 2 minutos de la hora prevista y bueno, no sé, espero que haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés el seminario. Nada, no sé si hay alguien que tiene alguna duda particular sobre algo de lo que se ha hablado o sobre esto que he hablado a última instancia sobre el curso que quiera plantear por el chat. Vale, Marta, pues esto no te lo sé decir, porque yo lo coordino, pero mi coordinación es docente, no todo este tema, pues eso de aspectos logísticos, matrículas, precios y demás, títulos, todo esto lo llevan mis compañeras de atención al alumno, pero igualmente tenéis ahí, ¿vale? El teléfono, el email de la academia, la página. Y, y bueno, podéis de alguna manera informaros ahí, ¿vale? Bien, no sé, creo que no hay más dudas. Sí, vale, perfecto. Gracias, Erika. Me acaba de entrar la tuya. La matrícula está abierta durante todo el año, sí. Es un curso abierto. Entonces tú te matriculas y tienes 12 meses para hacerlo. Entonces vas a tu ritmo, ¿vale? Es lo bueno de estos cursos online, que si te matriculas en abril, tendrás hasta el próximo año en abril para terminarlo. Si decides que te viene mejor en octubre, pues en octubre. ¿Vale? No hay grupos cerrados, ¿vale? De nada. Muy bien, pues si no hay más dudas, de todas formas, para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis ahí los contactos. El mío no os lo puedo dar, pero bueno, espero que podamos encontrarnos por otros sitios, ¿vale? Agradeceros la participación, agradeceros que os hayáis conectado. Espero que al menos pues os haya podido transmitir el entusiasmo, desde luego, que siento por todo esto que es la clínica y la psicoterapia con los adolescentes. Que tengáis muy buen día, ¿vale? Felicitar también a las mujeres por el que es nuestro día. Y nada, cualquier cosa que vaya surgiendo, pues podéis ir comentando, ¿vale? Aquí os plantean que si queréis podéis dejar el teléfono y el mail y desde la propia
institución os llaman para contactar, ¿vale? Muy bien, pues que vaya todo fenomenal. Desconecto por aquí. Gracias.